Hace poco alguien me preguntó por una idea que está circulando con mucha fuerza entre la gente joven. Es una idea simple, atractiva y peligrosa. Ahorrar $300.000, mudarte a Portugal o a Tailandia, vivir con $1.000 al mes usando la famosa regla del 4% y no volver a trabajar nunca más. Independencia financiera antes de los 40. Libertad total. Escapar del trabajo corporativo para siempre. Hoy quiero explicarte por qué este es uno de los consejos financieros más peligrosos que he visto en toda mi vida. Y no es porque las matemáticas estén mal. Las matemáticas, en papel, funcionan. El problema es que esas matemáticas están optimizando la variable equivocada. Ignoran riesgos extremos que pueden destruirte por completo y te venden una forma sofisticada de pobreza disfrazada de libertad. Quiero ser claro desde el inicio. No estoy en contra del retiro temprano. No estoy en contra de vivir en otro país. Y tampoco estoy defendiendo a la industria financiera, que muchas veces busca exprimir comisiones durante décadas. El enemigo de un mal consejo no es el consejo contrario. El enemigo del mal consejo es pensar mejor. Y pensar mejor empieza con algo muy sencillo: darle la vuelta al problema. Las personas que promueven estos planes de retiro con $300.000 siempre hacen la misma pregunta. ¿Cuál es la cantidad mínima que necesito para dejar de trabajar? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta, la que de verdad te protege, es otra muy distinta. ¿Qué es lo que destruye a las personas que se retiran jóvenes con poco dinero? Cuando inviertes el problema y lo miras hacia atrás, empiezas a ver la realidad. En lugar de estudiar a los pocos casos exitosos, analizas los fracasos. Y ahí es donde aparece la verdad incómoda. Esto es lo que destruye a quienes siguen este tipo de planes minimalistas. Una devaluación de la moneda que reduce su poder de compra de la noche a la mañana. Gastos médicos que aumentan con la edad hasta comerse todo el presupuesto. Inestabilidad política en el país al que se mudaron, obligándolos a regresar de emergencia. Caídas fuertes del mercado durante los primeros años de retiro que dañan el capital de forma permanente. Y algo de lo que casi nadie habla: la soledad y el aislamiento cultural, que poco a poco afectan la salud mental y terminan generando gastos que nunca estuvieron en el presupuesto. Nada de esto es teoría. Todo esto ya le pasó a personas reales que siguieron exactamente este consejo. La pregunta no es si estos riesgos existen. La verdadera pregunta es si $300.000 te dan suficiente margen para sobrevivir cuando alguno de ellos aparezca. Y si piensas con frialdad, la respuesta es no. Empecemos por la base de todo, la famosa regla del 4%. Mucha gente la repite como si fuera una ley de la naturaleza, pero no lo es. Es una observación histórica basada en periodos específicos del mercado estadounidense. El famoso estudio que todos citan analizó carteras de acciones y bonos en Estados Unidos durante periodos de 30 años, en uno de los momentos de mayor creación de riqueza de la historia. ¿Sabes qué no está garantizado que se repita? Ese mismo contexto histórico. ¿Sabes qué añade más riesgo? Tener tus activos en dólares mientras gastas en baht tailandés o en euros. ¿Sabes qué empeora todavía más las cosas? Retirar dinero durante un mercado bajista en los primeros 5 años, lo que aumenta brutalmente la probabilidad de fracaso. La regla del 4% asume que puedes tolerar la volatilidad sin entrar en pánico. Pero cuando toda tu vida depende de ese dinero, cuando estás en un país extranjero, sin ingresos y sin margen de error, ¿de verdad crees que podrías ver caer tu portafolio un 40% sin hacer nada? Los seres humanos
No somos racionales cuando tenemos miedo. No es un defecto. Es psicología. Es la misma razón por la que la gente vende en el peor momento una y otra vez a lo largo de la historia. Aquí está lo que los promotores de estos planes no te dicen. El cálculo funciona perfecto en una hoja de Excel, pero falla en la vida real, porque la vida real incluye cosas que las hojas de cálculo ignoran. Emergencias médicas, problemas familiares, inflación más alta en países en desarrollo, presión psicológica. Nada de eso aparece en el modelo. Imagina este escenario. Te mudas a Tailandia con tus $300.000. Gastas $1.000 al mes. Todo parece ir bien. De pronto, tu mamá se enferma y tienes que regresar a Estados Unidos 3 veces en 6 meses. Cada viaje te cuesta $2.000 entre vuelos y gastos. Son $6.000. La mitad de tu presupuesto anual desaparece por una emergencia familiar. ¿Dónde quedó la tranquilidad financiera? O piensa en esto otro. Estás en Portugal. El euro se fortalece un 20% frente al dólar en pocos años. Tu presupuesto mensual, que antes alcanzaba bien, ahora compra mucho menos. No cambiaste tu estilo de vida. La moneda cambió. Ahora tienes que elegir entre reducir tu calidad de vida o gastar más capital. Ninguna de esas opciones estaba en la promesa original. Este tipo de consejos están llenos de sesgos psicológicos. El primero es el sesgo de supervivencia. Las personas que escriben blogs o hacen videos diciendo que esto funciona son las que tuvieron suerte. No escuchas a quienes fracasaron, a quienes se quedaron sin dinero, a quienes regresaron a trabajar con el currículum lleno de huecos. Esas personas no hacen videos, simplemente desaparecen. También está la prueba social. Ves a decenas de personas diciendo que funciona y tu cerebro lo interpreta como validación. Pero decenas no es una muestra grande. Millones de personas se retiran. ¿Qué pasó con todos los demás que intentaron esto? No lo sabes. El silencio no significa éxito. Significa invisibilidad. Y luego está algo aún más peligroso. La narrativa de que la industria financiera no quiere que sepas este secreto. Esa idea activa un mecanismo psicológico muy fuerte. Te hace sentir que te están ocultando algo valioso. Pero la industria financiera no oculta la vida barata en otros países. Simplemente no la recomienda porque el riesgo de fracaso es alto y la responsabilidad es enorme. Cuando das consejos profesionales, no recomiendas estrategias con un 30% de probabilidad de fallar. Recomiendas estrategias con un margen de seguridad amplio. Eso no es conspiración, es prudencia. Ahora hablemos de lo que realmente significa independencia financiera. No la cantidad mínima para sobrevivir, sino la cantidad que te mantiene a salvo. Nunca construimos cosas preguntándonos cuál es el margen mínimo que podemos tolerar. Siempre preguntamos cómo evitar que algo nos obligue a vender en el peor momento. La verdadera independencia financiera significa que puedes atravesar periodos largos de crisis sin tocar tu capital. Significa que puedes enfrentar problemas de salud sin estrés financiero. Que puedes mantener vínculos familiares aunque eso implique viajar. Que puedes vivir donde quieras porque tienes opciones, no porque estás atrapado en el lugar más barato. Eso no son $300.000. Eso es 1 millón, tal vez 2, invertidos de forma conservadora, generando ingresos suficientes para vivir sin miedo. Y sí, ya sé lo que estás pensando. Que eso suena justo como lo que quiere que creas la industria financiera. Es una objeción válida. Pero aquí va la versión honesta. Si tienes 30 años y quieres verdadera independencia, necesitas más de una sola fuente de seguridad. Capital es una. Habilidades
es otra. Relaciones, flexibilidad geográfica, salud, todo eso cuenta. No se trata de maximizar una sola cosa y descuidar el resto. Se trata de construir un sistema que no colapse cuando algo falle. $300.000 sin habilidades, sin red de apoyo, sin margen, no es libertad, es fragilidad. Parece libertad hasta que algo sale mal. Y cuando sale mal, todo se viene abajo. La verdadera independencia es antifrágil. Se fortalece bajo presión. Si el mercado cae, puedes generar ingresos. Si te enfermas, tienes recursos. Si te sientes solo, tienes relaciones. Si un país se vuelve inestable, tienes opciones. El plan de los $300.000 solo optimiza una variable y descuida todas las demás. Eso no es pensamiento estratégico. Es deseo disfrazado de cálculo. Déjame explicarlo con un modelo mental que he usado durante toda mi vida. Yo lo llamo el problema del obstáculo bajo. Si diseñas tu vida para apenas superar un obstáculo de 5 centímetros, vas a tropezar constantemente. Cualquier pequeña irregularidad en el terreno te hará caer. Pero si desarrollas la capacidad de superar un obstáculo de 30 centímetros, los obstáculos pequeños dejan de importar. Ni siquiera los notas. Retirarte con $300.000 es optimizar para el obstáculo más bajo posible. Estás construyendo exactamente la capacidad mínima para que el plan funcione bajo condiciones ideales. Sin crisis, sin enfermedades, sin devaluaciones, sin problemas familiares, sin soledad, sin cambios políticos. Cuando todas esas condiciones se cumplen al mismo tiempo, el plan funciona. Pero eso casi nunca ocurre. Cuando una sola falla, todo se rompe. El enfoque sensato es construir capacidad para superar obstáculos grandes. No ahorrar 300.000, sino 750.000 o 1.000.000. No depender solo del mercado, sino desarrollar habilidades que puedan generar 20 o 30.000 dólares al año desde cualquier lugar. Mantener relaciones importantes, aunque estén lejos. Cuidar la salud de forma preventiva. Entonces, cuando decides vivir en Portugal, Tailandia o Colombia, lo haces porque quieres, no porque no tienes otra opción. Esa es la diferencia entre libertad real y desesperación maquillada de libertad. La mayoría de los planes financieros fracasan no por mala suerte, sino por supuestos incorrectos. El plan de los $300.000 asume mercados estables, monedas estables, salud estable, política estable y una psicología humana perfectamente racional. Ninguna de esas cosas es estable. Los mercados caen, las monedas fluctúan, la salud se deteriora con la edad, los países cambian y la mente humana se quiebra bajo presión prolongada. Quienes venden este plan te muestran el escenario promedio y ocultan los extremos. Pero es en los extremos donde las personas quedan destruidas. En estadística, esos extremos se llaman eventos de cola. No ocurren todos los años, pero cuando ocurren, el daño es enorme. Un desplome del mercado del 40% en el primer año. Una devaluación fuerte. Una enfermedad grave. Estos eventos no son imposibles. Son improbables en un año aislado, pero casi seguros a lo largo de 30 o 40 años. En un retiro largo, la probabilidad de que ocurra al menos un evento grave se acerca al 100%. Y si estás viviendo con $300.000, sin margen, sin ingresos y sin plan alternativo, ese único evento termina con tu retiro. Regresas a trabajar a los 50 o 60 años con ahorros reducidos y un historial laboral interrumpido. Ese no es un riesgo del 5%, es un riesgo acumulado enorme. Veamos los números de forma sencilla. $300.000 al 4% generan $12.000 al año. Después de 10 años retirando esa cantidad, con rendimientos promedio razonables,
podrías tener un poco más de dinero que al inicio. Suena bien. Pero ahora cambia el orden de los rendimientos. Imagina que el mercado cae 20% el primer año y 10% el segundo, y luego se recupera. Después de 2 años, habrás retirado $24,000 y perdido una gran parte del capital. En lugar de 300,000, ahora tienes menos de 200,000. Según la regla, deberías reducir tus retiros, pero no puedes vivir con eso, así que sigues sacando lo mismo. Lo que antes era un retiro del 4%, ahora se convierte en más del 6%. A ese ritmo, el capital se agota. Incluso si el mercado mejora después, el daño ya está hecho. Esto se llama riesgo por secuencia de rendimientos. Es real, es común, y casi nunca aparece en los blogs optimistas. La única protección contra este riesgo es tener más capital o tener ingresos alternativos. Con $750,000, el mismo escenario es incómodo, pero sobrevivible. Con habilidades que generen ingresos, puedes reducir retiros en los malos años y dejar que el capital se recupere. Con $300,000 y nada más, estás apostando. Ahora hablemos de salud, porque aquí es donde este plan se desmorona por completo, especialmente después de los 50. El discurso dice que la atención médica en otros países es barata. Eso es cierto para revisiones básicas y problemas menores, especialmente cuando eres joven. Pero la realidad cambia con la edad. Imagina que tienes 60 años y vives con tu presupuesto ajustado. Desarrollas una condición grave que requiere tratamiento continuo. Tal vez los hospitales locales puedan ayudarte en parte, pero los casos complejos implican ciudades grandes o incluso regresar a tu país de origen. Los tratamientos importantes no cuestan poco. Una sola enfermedad puede consumir todo tu colchón financiero. O piensa en algo más cotidiano. Medicamentos que cuestan $500 al mes. Eso es la mitad de tu presupuesto. ¿Es sostenible? No. Entonces empiezas a recortar. Dejas de salir. Dejas de viajar. Te aíslas. Tu calidad de vida se desploma mientras gastas lo poco que tienes en sobrevivir. Esto no es un escenario extremo. Es el envejecimiento normal con recursos mínimos. El error está en planear como si la salud fuera constante. No lo es. La planificación sensata asume que la salud se deteriora y que los gastos aumentan. Eso requiere capital, no solo esperanza. Y luego están los costos psicológicos, esos que nunca aparecen en las hojas de cálculo. La soledad, el aislamiento cultural, la falta de vínculos profundos. Cuando te mudas por razones de costo, no te integras a una comunidad sólida. Te mueves dentro de un círculo de personas temporales. Algunos son buenos, otros están huyendo de problemas. Las relaciones son frágiles porque nadie planea quedarse. Compáralo con las relaciones que dejaste atrás. Familia, amigos de años, personas que te conocen de verdad. Esas relaciones tienen un valor enorme para la estabilidad emocional. Puedes mantener algunas a distancia, pero pierdes la cercanía diaria, el apoyo espontáneo, la sensación de pertenencia. Esa pérdida tiene un costo, aunque no lo veas de inmediato. La soledad se acumula, y cuando se acumula, la gente gasta dinero para anestesiarla. Alcohol, salidas innecesarias, compras impulsivas, hobbies caros. No es debilidad, es naturaleza humana. Si no planeas para eso, el presupuesto se rompe lentamente. Esto es lo que he aprendido observando a miles de personas durante décadas. No obtienes lo que deseas tratando de engañar al sistema. Obtienes lo que mereces construyendo capacidad real. La libertad no se logra buscando el atajo más corto. Se logra desarrollando habilidades, capital, relaciones, salud y criterio.
Las personas que logran retirarse temprano con poco dinero no lo hacen solo por el dinero. Lo logran porque tienen otras fuentes de fortaleza. El dinero por sí solo no es suficiente. Y si tienes todo lo demás, no necesitas jugar al límite con el capital. No te estoy diciendo que trabajes hasta los 65 en algo que odias. Te estoy diciendo que construyas independencia real, no una versión frágil. Tal vez eso te tome 5 o 10 años más. Pero esos años marcan la diferencia entre una libertad que dura y una que colapsa. Piensa en cómo se construyen las cosas que resisten. No se construyen con una sola columna. Se construyen con varias, de modo que cuando una falla, las otras sostienen el peso. Esa es la diferencia entre una estructura sólida y una que se viene abajo al primer temblor. La independencia financiera verdadera funciona igual. No es una sola cuenta de inversión. Es un sistema completo. Capital que genera ingresos, habilidades que te hacen valioso, costos fijos bajos, flexibilidad, personas que te respaldan, salud cuidada, margen para el error. Cuando solo tienes una fuente y ningún respaldo, no eres independiente, eres vulnerable. Permíteme darte otro marco mental que considero esencial. Yo lo llamo independencia de una sola vía contra independencia de múltiples vías. Cuando dependes de una sola fuente para sostener toda tu vida, cualquier falla en esa fuente se convierte en una crisis total. Cuando dependes de varias, los problemas se vuelven manejables. El plan de retirarte con $300,000 depende de una sola vía. Que el mercado se comporte de forma razonable durante décadas y que tú retires dinero sin interrupciones. No hay respaldo, no hay amortiguador, no hay plan B. Es una estructura frágil, aunque luzca elegante en papel. La independencia real funciona distinto. Tiene múltiples corrientes que se apoyan entre sí. Cuando una se debilita, otra compensa. Cuando el mercado cae, tus habilidades generan ingresos. Cuando tienes un problema personal, el capital te da margen. Cuando el entorno cambia, la flexibilidad te permite moverte. Eso es resiliencia. Eso es estabilidad. Muchos jóvenes se sienten atraídos por estos planes porque confunden libertad con ausencia de trabajo. Creen que dejar de trabajar es el objetivo final. Pero la ausencia de trabajo no es libertad si estás constantemente preocupado por el dinero, la salud o el futuro. Eso no es libertad. Eso es ansiedad sostenida. La verdadera libertad es tener opciones. Trabajar si quieres, no trabajar si no. ¿Quieres? ¿Vivir aquí o allá? Tomarte un descanso sin miedo. Ayudar a un familiar sin calcular cada centavo. Eso requiere excedente, no apenas lo justo. Quiero hablarte ahora de algo que casi nadie considera. ¿Qué pasa cuando tienes que volver? Porque muchos de estos planes asumen que te mudas y ahí te quedas para siempre. Pero la vida no funciona así. Las personas regresan por enfermedades, por padres mayores, por hijos, por cambios personales. Y regresar cuesta dinero. Si has pasado 10 o 15 años viviendo con lo mínimo, sin generar ingresos y sin actualizar tus habilidades, regresar al mercado laboral no es sencillo. No solo es difícil desde el punto de vista económico, también es duro emocionalmente. Vuelves con menos dinero, menos energía y menos oportunidades. Eso no aparece en el discurso optimista. El retiro temprano con capital mínimo no te da margen para equivocarte. Y todos, absolutamente todos, nos equivocamos en algo a lo largo de la vida. Ahora pensemos en la inflación, no la inflación promedio, sino la inflación real en los países donde la gente suele mudarse buscando costos bajos. Muchas de estas economías tienen inflaciones más altas, monedas menos estables y cambios bruscos en el costo de vida.
Lo que hoy cuesta poco puede duplicarse en pocos años. Tu presupuesto de $1.000 al mes puede verse cómodo hoy y completamente insuficiente mañana. Y cuando eso ocurre, no tienes margen para ajustarte sin tocar el capital. Cada ajuste es un recorte a tu calidad de vida. Aquí aparece una paradoja interesante. Muchos de los que siguen este camino dicen que no les importa vivir con poco. Pero vivir con poco por elección, teniendo margen, es muy distinto a vivir con poco por obligación. La primera es una decisión consciente. La segunda es una trampa. Cuando no tienes margen, cada gasto inesperado se siente como una amenaza. Cada noticia económica genera ansiedad. Cada visita médica se convierte en un dilema. Eso no es tranquilidad. Eso es vivir en modo defensivo. La independencia financiera debería reducir el estrés, no aumentarlo. Quiero que entiendas algo importante. No estoy diciendo que sea imposible retirarte con poco dinero. Estoy diciendo que es peligroso hacerlo sin otras formas de fortaleza. Algunas personas lo logran porque tienen habilidades valiosas, redes sólidas, excelente salud y una gran tolerancia psicológica a la incertidumbre. El dinero no es lo único que los sostiene. El problema es que muchos escuchan la historia y copian solo la parte del dinero, ignorando todo lo demás. Y ahí es donde aparece el fracaso. He visto a personas que se retiraron con poco capital y fueron felices durante algunos años. Y luego algo cambió. Una enfermedad, una crisis familiar, un cambio político. Y de pronto, todo el plan se vino abajo. No porque fueran irresponsables, sino porque el plan no tenía amortiguadores. La vida no premia la optimización extrema, premia la robustez. Pensemos ahora en el paso del tiempo. A los 35, $1.000 al mes pueden parecer suficientes. A los 50, no tanto. A los 60, casi nunca. Tus necesidades cambian. Tu cuerpo cambia. Tus prioridades cambian. Un plan que no se adapta al tiempo está condenado a fallar. Y aquí viene otra verdad incómoda. Muchos de estos planes suponen que tu psicología se mantendrá estable durante décadas, que no te cansarás, que no te aburrirás, que no querrás más, que no te sentirás solo, que no cambiarás de opinión. Eso no es realista. Los seres humanos evolucionamos. Queremos cosas distintas en diferentes etapas. Un plan rígido no acompaña ese proceso. Por eso insisto tanto en las habilidades. Las habilidades te dan algo más valioso que dinero. Te dan relevancia. Te permiten adaptarte. Te permiten volver a generar ingresos si lo necesitas. Te permiten participar en el mundo, no solo observarlo desde afuera. Retirarte completamente sin habilidades actualizadas te coloca en una posición pasiva. Dependiente, vulnerable. Ahora quiero aclarar algo que suele generar confusión. Trabajar no es el enemigo. El enemigo es no tener control. El enemigo es estar obligado a aceptar cualquier condición porque no tienes alternativas. Cuando tienes habilidades y capital, el trabajo se vuelve opcional y flexible. Puedes elegir proyectos, ritmos, lugares. Eso es libertad funcional. La idea de no volver a trabajar nunca puede sonar atractiva, pero muchas personas descubren que el trabajo, bien elegido, les da sentido, estructura y conexión. No se trata de trabajar por necesidad, sino por elección. El plan de los $300.000 no te da esa elección. Te empuja a evitar cualquier ingreso por miedo a romper el modelo. Te encierra en una identidad frágil, la de alguien que no puede permitirse errores. Quiero que observes otro patrón. Las personas que realmente viven bien con bajo gasto casi siempre tienen una fuerte comunidad local, familia cercana, amigos de años, redes de apoyo. Cuando te mudas solo por costo,
Rara vez construyes eso. Y sin eso, la vida se vuelve más cara emocionalmente. La comunidad reduce gastos, comparte recursos, apoya en crisis, proporciona sentido. Sin comunidad, todo se paga con dinero o con soledad. Muchos planes financieros ignoran completamente este factor, y es uno de los más importantes. Ahora, pensemos en algo muy simple. ¿Qué pasa si te equivocas en tus cálculos? ¿Si subestimas los gastos? ¿Si sobreestimas los rendimientos? ¿Si el tipo de cambio no te favorece? ¿Si necesitas gastar más de lo previsto por cualquier razón? Con un margen amplio, esos errores son molestos, pero no fatales. Con un margen mínimo, son catastróficos. Por eso digo que el problema no es el deseo de libertad. El problema es intentar alcanzarla con herramientas insuficientes. La independencia real no se construye preguntando cuál es el mínimo para sobrevivir. Se construye preguntando qué necesito para estar seguro incluso cuando las cosas no salgan como espero. Esa diferencia de preguntas cambia completamente el resultado. Ahora quiero que vayamos al fondo del problema, porque aquí es donde todo se aclara. El verdadero error no está en querer libertad, está en confundir escape con independencia. Son cosas muy distintas. Escapar es huir de algo que no te gusta. La independencia es moverte hacia algo mejor desde una posición de fortaleza. El plan de los $300.000 está diseñado para escapar. Escapar del trabajo. Escapar de una ciudad cara. Escapar de una vida que no te satisface. Pero no te lleva necesariamente a una vida sólida. Solo te mueve de un problema a otro, con menos margen para resolverlo. Cuando escapas, cualquier obstáculo se siente como una amenaza existencial. Cuando eres independiente de verdad, los obstáculos son solo inconvenientes. Quiero que pienses en cómo funcionan los sistemas que duran. Las empresas que sobreviven décadas no lo hacen porque optimizan al límite. Lo hacen porque tienen reservas, redundancias y flexibilidad. Las personas no somos diferentes. Un plan que no tolera errores no es un plan, es una apuesta. Muchos jóvenes me dicen, prefiero vivir con poco, no necesito mucho. Y eso está bien. La sencillez voluntaria es valiosa. Pero hay una diferencia enorme entre vivir con poco, porque eliges hacerlo, y vivir con poco porque no tienes alternativa. La primera te libera, la segunda te aprisiona. El dinero no compra felicidad, pero la falta de dinero compra ansiedad. Y la ansiedad sostenida destruye cualquier sensación de libertad. Ahora quiero hablar de algo que casi nadie menciona: la carga mental de vivir al límite. Cuando cada gasto importa, cuando cada variación del mercado afecta tu tranquilidad, cuando cada noticia económica te altera, tu mente nunca descansa. Vives en vigilancia constante. Eso tiene un costo enorme en tu bienestar. La independencia financiera debería darte calma. Si el plan no te da calma, algo está mal. Observa también que muchos de estos planes dependen de que seas extremadamente disciplinado durante décadas. No solo con el dinero, sino con tus emociones. No gastar cuando estás triste. No gastar cuando estás aburrido. No gastar cuando te sientes solo. Eso es pedirle demasiado a la psicología humana. Los planes sólidos no dependen de una fuerza de voluntad perfecta. Dependen de estructuras que funcionan incluso cuando fallas un poco. Por eso insisto tanto en el concepto de margen de seguridad. El margen no es dinero desperdiciado. Es tranquilidad. Es tiempo. Es capacidad de reacción. Es la diferencia entre resolver un problema y entrar en pánico. Quiero que visualices este escenario completo. Tienes 40 años. Te retiraste hace 5. Todo iba bien hasta que el mercado cayó fuerte. Tu presupuesto se apretó y además surgió un gasto médico. No fue una catástrofe,
pero fue suficiente para generar estrés. Empiezas a dormir mal. Empiezas a dudar de cada gasto. Empiezas a preguntarte si tomaste la decisión correcta. Ese estrés no desaparece solo, se acumula, y con el tiempo te desgasta. No porque seas débil, sino porque eres humano. Ahora compáralo con otro escenario. Tienes 40 años. Tienes capital suficiente. Tienes habilidades que te permiten generar ingresos si lo deseas. El mercado cae, pero reduces un poco tus retiros o tomas un proyecto temporal. El gasto médico no te desestabiliza. Sigues durmiendo bien. Sigues tomando decisiones con claridad. Ambos escenarios parten del mismo deseo de libertad, pero solo uno te la da de verdad. Aquí quiero detenerme un momento y hablarte directamente. Si en algún punto de este mensaje te has sentido incómodo, si algo te hizo ruido, no es casualidad. Esa incomodidad suele ser una señal de que estás viendo un ángulo que no habías considerado. Y me gustaría saberlo. ¿Qué parte de esta idea te genera más dudas o más resistencia? Déjalo en los comentarios, porque esa pregunta vale más que cualquier fórmula financiera. Sigamos. Otra cosa que rara vez se menciona es el costo de oportunidad. Cuando te retiras demasiado pronto con recursos mínimos, renuncias a años en los que podrías haber construido habilidades, redes y capital, con un esfuerzo relativamente pequeño comparado con el beneficio futuro. No se trata de trabajar más por trabajar. Se trata de usar esos años estratégicamente. 5 o 10 años adicionales, bien utilizados, pueden multiplicar tus opciones de forma exponencial. No solo en dinero, sino en criterio, contactos y experiencia. Eso no se recupera después. También quiero desmontar una idea peligrosa, que el trabajo siempre es una carga. El trabajo mal elegido es una carga. El trabajo alineado con tus habilidades y valores puede ser una fuente de energía, propósito y conexión. Retirarte de algo que odias es lógico. Retirarte de toda contribución no siempre lo es. He visto personas que se retiraron temprano y después de la emoción inicial se sintieron vacías. Sin retos, sin estructura, sin sensación de utilidad. Y volver a construir eso desde cero no es sencillo. La independencia real no elimina el trabajo. Elimina la obligación. Cuando tienes habilidades valiosas, puedes elegir cómo y cuándo aportar. Eso es mucho más poderoso que simplemente dejar de trabajar. Quiero que entiendas algo más. El dinero es solo una herramienta. No es un sustituto de la capacidad. Si no sabes resolver problemas, adaptarte y generar valor, el dinero se convierte en una cuenta regresiva. Si sabes hacer esas cosas, el dinero se convierte en un amplificador. Por eso digo que el retiro con capital mínimo es poner todo el peso en la herramienta y nada en la persona. Y eso es un error. La vida no es lineal. No se comporta como una proyección. Tiene giros, rupturas, cambios inesperados. Los planes buenos no intentan predecir todo. Se preparan para reaccionar. Y aquí está la gran diferencia entre quienes terminan bien y quienes no. No es cuánto calcularon, es cuánta capacidad construyeron. Las personas que llegan a los 50 o 60 con tranquilidad no son las que optimizaron más agresivamente. Son las que construyeron redundancia, ingresos alternos, relaciones sólidas, salud cuidada, ahorros suficientes, flexibilidad mental. Nada de eso es emocionante en redes sociales. No vende, no es un atajo, pero funciona. El problema de los planes minimalistas es que hacen ver prudencia como cobardía y margen como desperdicio. Y es exactamente al revés. El margen es lo que te mantiene de pie cuando el mundo se mueve. Si algo de todo esto te parece demasiado conservador, pregúntate esto.
¿Prefieres un plan que funcione en el mejor de los casos o uno que sobreviva al peor? Porque el peor siempre llega, tarde o temprano. Quiero dejarte una idea final, porque todo esto se resume en una sola pregunta mal planteada. La mayoría de las personas que se sienten atraídas por estos planes no están preguntando cuánto necesitan para vivir bien. Están preguntando cuánto necesitan para dejar de trabajar lo antes posible. Y esas dos preguntas conducen a caminos completamente distintos. Cuando te preguntas cuál es el mínimo para dejar de trabajar, te colocas en una posición defensiva. Todo el plan gira alrededor de evitar algo. Cuando te preguntas qué necesitas para ser valioso, capaz y seguro pase lo que pase, empiezas a construir algo que no depende de condiciones perfectas. He visto a demasiadas personas intentar optimizar su camino hacia la libertad usando fórmulas ingeniosas, movimientos rápidos y números ajustados al límite. Algunas lo logran por un tiempo. Muchas no. Las que fracasan no lo hacen porque sean irresponsables, sino porque confiaron en supuestos frágiles. El dinero mínimo puede darte la ilusión de control, pero no te da resiliencia. Y la resiliencia es lo que sostiene una vida larga. Un plan que solo funciona si todo sale bien no es un plan, es una apuesta. Un plan real asume que varias cosas saldrán mal y aún así se mantiene en pie. La vida no se ajusta a nuestros calendarios, no respeta nuestras proyecciones, no se preocupa por nuestros deseos. La vida responde a lo que construimos, no a lo que calculamos. Por eso, el enfoque correcto no es correr para llegar a una cifra y detenerte. Es construir capacidades mientras avanzas. Habilidades que te permitan generar ingresos si lo necesitas. Relaciones que te sostengan cuando el dinero no basta. Salud que reduzca problemas futuros. Capital que funcione como amortiguador, no como única línea de defensa. Cuando tienes todo eso, la pregunta del retiro deja de ser urgente. No sientes la necesidad de escapar porque ya tienes margen, ya tienes control, ya tienes opciones. La verdadera independencia no es dejar de trabajar a los 35, es no tener miedo a los 40, 50 o 60. Es saber que, pase lo que pase, tienes cómo adaptarte. El error de muchos planes modernos es vender velocidad a cambio de fragilidad. Te prometen llegar rápido, pero no te dicen lo fácil que es caer. Te muestran la cima, pero no el abismo que hay alrededor. La independencia que vale la pena no es la que llega primero, es la que se queda. Si necesitas $300,000 y condiciones perfectas para sentirte libre, no eres libre. Eres dependiente de que nada salga mal. Si necesitas 750,000, habilidades activas, relaciones fuertes y buena salud, eres mucho más difícil de derribar. No se trata de acumular por miedo. Se trata de construir por respeto a la realidad. Y aquí va algo que pocas personas quieren escuchar. No existe un atajo que elimine el riesgo sin pagar un precio en otro lado. Si reduces el tiempo, aumentas la fragilidad. Si reduces el capital, aumentas la ansiedad. Si reduces el margen, aumentas la probabilidad de fracaso. La libertad real no se construye con prisa, se construye con criterio. Tal vez no te retires a los 35, tal vez sea a los 45 o 50, pero llegarás con algo mucho más valioso que una hoja de cálculo que apenas funciona. Llegarás con tranquilidad, con opciones, con dignidad. Y eso, a largo plazo, vale mucho más que cualquier promesa atractiva hecha para generar clics. La pregunta no es si puedes sobrevivir con lo mínimo. La pregunta es si quieres construir una vida que dependa de la suerte, o una que resista la realidad. La elección siempre ha sido esa. Y ahora que la ves con claridad, te toca decidir cómo quieres construir tu camino.